Hola amigos, una fuente de poder Daiwa SS330W de 30 amperes. Vamos a revisarla porque me parece que es una fuente muy interesante y recomendable. Veamos. Esta es la fuente de poder de la cual le estoy hablando. Es una fuente de poder que indica que es regulable de 5 a 15 volts, 30 amperes, liviana, switching, liviana, y el precio 160, 150 dólares en Estados Unidos. Ahora está agotada, pero cuando yo la compré, por supuesto, estaba y me la enviaron. Eh, yo creo que ha tenido bastante éxito. Ahora, esta tecnología de fuente switching es interesante, pero plantea varios desafíos. Mientras les comento, voy a revisar esta para que la vean allí. Esta es de la página de DX Engineering. Bueno, esta es una fuente que tiene la característica, como ustedes vieron, que era regulable y por lo tanto yo podría llegar perfectamente a los 13.8 volts, que es el voltaje recomendado. Y nosotros sabemos que la potencia de los equipos de radio depende del voltaje de suministro. Entonces hay varias alternativas de fuentes de poder que están hechas más bien para trabajar en 12 volts y no en 13,8 como uno quisiera. Y entonces, especialmente las de ordenadores, las de computadores, o también las de sistemas de iluminación LED. Entonces a veces se aprovecha estas fuentes y se les aumenta el voltaje hasta donde den, digamos, para tratar de acercarse a los 13.8. Yo tuve una mala experiencia hace algunos años, que se las comento. Llevamos una de estas fuentes switching de ordenador y estábamos haciendo radio HF y básicamente explotó un capacitor interno. De tal manera que, bueno, toda la actividad en terreno, la activación quedó detenida por ese problema. Así es que de ahí decidí no desconfiar, comenzar a desconfiar de todas las fuentes de poder en las cuales uno hacía alguna intervención para aumentar su voltaje. Porque una cosa distinta es que una fuente de poder sea capaz de suministrar un voltaje estable, continuo, pero cuando yo la hago trabajar en banda lateral, los requerimientos de pics de voltaje pueden ser bastante extremos y pueden superar las capacidades de los componentes originales. Entonces uno las hace a veces trabajar muy al límite cuando les aumenta el voltaje. Y además las hace trabajar con un consumo que no es continuo, no es estable. Bueno, entonces por eso adquirí esta fuente de poder. Igual hay unas cosas interesantes que vale la pena comentar de esta fuente de poder. Que aquí, este video lo hice hace varios meses atrás, pero no lo había publicado. Así que, bueno, ahí está. Pueden ver ustedes, muestra amperaje, voltaje, la parte posterior. Eh, todo ok. Pero si ustedes se fijan, no tiene un switch para cambiar de hecho, a ver, un segundito. Aquí puede verse que indica que está hecha para trabajar entre 90 y 130 volts. 110 volts. Y entonces si yo esta fuente de poder despreocupadamente la conecto a una fuente de 220 volts, la voy a estropear. Y por lo tanto, lamentablemente no hay muchas advertencias en esta fuente en particular para tener esa precaución. Aquí habla del ventilador, habla de tener otras precauciones, pero del voltaje no dice nada. Bueno, yo encontré alguna información. Aquí la estoy desarmando. Para hacer la conversión de
110 a 220. Este es el manual. Y eso se lo voy a comentar a continuación. Este es el manual. Se dan algunas características. El modelo, el amperaje, las fluctuaciones, el consumo, en fin. Y ahí se explica cómo opera. Por lo tanto, esta debería poder trabajar perfectamente con 14, 15 y más volts, sin ningún problema. Está diseñada para eso. Y efectivamente, si uno la abre, ustedes ven ahí que hay un derroche de tamaño en capacitores y en disipadores. Algo que no está presente en la fuente de poder de computadores. Fíjense que acá hay unos trimmer que permiten hacer algunas regulaciones, ¿no? Permiten variar los rangos a los cuales vienen predefinidos. Y también está allí la forma en que vamos a cambiar el voltaje de la alimentación. ¿Ya? Que justamente, a ver si logro mostrárselos aquí, es este cablecito que está acá, el azul. Este que está acá está conectado a 100 volts, si ustedes lo ven acá, y hay que moverlo a este punto de acá, de 230 volts, corriente alterna. Solamente eso. Pero, ya les digo, lamentablemente no viene dentro del manual mucho detalle o mucha advertencia respecto a esto, que es bastante crítico, ¿no? Bastante crítico. Así que en internet tuve que buscar alguna información. Muy bien, ahí está. Entonces, muy silenciosa. Esta fuente de poder trabaja muy bien. Y yo quería hacer otra prueba, porque un equipo Alcom que tengo, ahí estoy haciendo el cambio, ¿no? Este enchufe que venía a nosotros acá en Chile no nos sirve, tendríamos que poner un adaptador. Es un cable de energía de un computador, de un ordenador. Nosotros usamos este otro tipo de enchufe. Así que afortunadamente tenía un cable y lo voy a reemplazar. Les decía que yo tengo un equipo ICOM, un IC7100, que no entrega los 100 watts, medidos a través de un medidor tipo BIRD, con las pastillas, con los componentes, ¿no? Así que con una medición bien precisa no he logrado obtener los 100 watts. Una posibilidad es que la fuente de poder que yo estaba utilizando no entregara los 13.8 volts. ¿Sí? Y eso es justamente la prueba que yo quiero hacer ahora a continuación. ¿Okay? A ver si con eso logro yo que el equipo llegue hasta los 100 watts. La escala aquí no me permite llegar a los 20, que indica el voltaje máximo, pero sabemos que dentro hay unos trimmer, hay unos potenciómetros que probablemente nos van a permitir llegar al rango completo. En este momento el máximo me entrega 15 y tantos volts, casi 16. Muy bien. Entonces aquí tengo el 7100, la fuente de poder, el medidor de ROE, la dummy load, está por ahí. Aquí está el cable conectado, aquí atrás está la dummy load. Aquí estamos utilizando una pastilla de 250 watts. Y está todo conectado como debiera ser. Esa antenita chica no, porque eso es una prueba que hice en UHF, me parece, un VHF. Pero vamos a hacer la prueba en HF, finalmente. Ahí se enciende. Y vamos a encender el equipo de HF. No parte, voltaje muy bajo.
Vamos a aumentar voltaje. 12 volts. Ahí sí. Estaba partiendo el equipo, el ICOM. Y todo esto es complicado porque estoy con una sola mano. Es decir, con una mano, la mano izquierda manipulando y con la derecha en la cámara. Entonces la prueba que vamos a hacer es si logramos obtener los 100 watts de transmisión en HF en el ICOM IC7100, que está nuevo ahí, cuando esto nunca le lo he intervenido, excepto para abrirlo de rango de frecuencia. Bueno, ahí estoy peteteando y claro, con 12 volts, fíjense, potencia máxima. Entonces, ahí estamos con 12 volts. Y ahora vamos a aumentar un poquito, a ver. Vino acá un hijo, así que tuve que cortar la transmisión. Y estamos subiendo 13.8. Y vamos a ver si logramos los 100 watts. ¿Cuánto será esto? Cerca de 90 watts. Ojo, aquí es la escala superior, ¿no? Estoy con la pastilla de 25, con el elemento de 250 watts, que vendría a ser la escala superior. Y estoy acá con 100 watts. Y aquí estoy llegando, no llego a 90, básicamente. De tal manera que llego a la conclusión, esto no va a variar nada, llego a la conclusión que en realidad no es un problema de voltaje del ICOM 7100 que no entregue los 100 watts, sino que hay un problema de configuración interno. ¿Sí? Que habría que entrar a mover algo, que no vale la pena hacerlo, para lograrlo. Fíjense ustedes también acá que con 14 volts y 20 amperes, ¿sí? Estoy 14 por 20 son 280 watts. Eso es lo que está consumiendo el equipo, ¿cierto? 280 watts, transmitiendo cerca de 90 watts. Todo el resto es operación del mismo equipo. En el funcionamiento del equipo, para lograr entregar 100 watts o casi 100 watts, está consumiendo 20 amperes, que al voltaje de 14 da del orden de 280 watts. O sea, menos de la mitad es la energía que se está transmitiendo, ¿no? Respecto a la energía que está consumiendo. Eso es, entonces ahí estamos con los 100 watts en 7100. Esa es entonces la conclusión, amigos. El caso es que esta fuente de poder trabaja muy bien. Es una hermosa fuente de poder regulable. Tiene los conectores en el frente. 30 amperes. Sin ningún problema. Suficiente como para trabajar un equipo de HF de 100 watts. Y eventualmente también simultáneamente un equipo de VHF o UHF de unos 50 watts. SS330W. Pero antes que me olvide, que es importante. Esta es una ficha que hizo la DX Engineering acerca de esta fuente de poder, que dice obviamente que hay un alto voltaje, no hay que meterse allí con esos capacitores, aunque esté desconectado. Y acá indica justamente cuál es la conexión. Yo me encontré con esta ficha y gracias a esta ficha pude hacer el cambio. Me di cuenta, en realidad, gracias a esta ficha, que la vi antes de comprar la fuente de poder, que había que hacer este cambio de switch acá. Si no, de otra manera, lo más probable es que lo hubiese conectado, porque
tenemos la mala costumbre de no leer los manuales. Pero en este caso, esta observación es muy importante. Así que se las transmito por si llegan ustedes a alguien a comprar esta fuente, tenga esto presente. Eso es, amigos, fuente de poder Daiwa SS330W, 30 amperes. Saludos desde la ciudad de La Serena, Chile, XQ2 Charlie Golf.